¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos, bienvenidos a mi canal. Hace unos días, en un video que hablé sobre la posible llegada de Jürgen Klinsmann a la selección ecuatoriana, topé el tema sobre la posible candidatura de Ecuador junto con Colombia y Perú hacia uno de los mundiales próximos. Ahora, en los comentarios de ese video me pidieron que extendiera un poco el comentario y que analizara más la situación sobre este tema. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los pros y los contras de lo que tendría una posible organización de un mundial para Ecuador y también comparando con lo que ha sido la organización con dos mundiales que son los que mucha gente los toma como referencia, el caso de Sudáfrica en el 2010 y el caso de Brasil en el 2014. Estos dos mundiales he visto que son tomados como referencia para decir que Ecuador está en la capacidad de organizar un campeonato del mundo, y más aún cuando en las últimas horas ya el presidente de Colombia aceptó la posibilidad de reunirse con los tres presidentes y de esta forma pues pensar en la candidatura en conjunto para ser presentada. Pero bueno, entrando en materia, vamos a hablar primero sobre lo que fue el Mundial de Sudáfrica en el 2010. Tras la elección de Sudáfrica como el anfitrión, que por cierto dejó muchas dudas, principalmente a Marruecos, porque fue otro de los candidatos y se dijo que Marruecos era el que realmente había obtenido el mayor número de votos, pero que Sudáfrica, insisto, se dice, había entregado algún dinero por concepto de sobornos. Pero más allá de esto, las principales inversiones que Sudáfrica hizo correspondieron a infraestructura deportiva. Además, en transporte, en reducción de cifras de criminalidad, y las obras se iniciaron en enero del 2007, es decir, más de 3 años antes de lo que fue el mundial que se organizó en ese país, y principalmente con la demolición de antiguos recintos deportivos que tuvieron que ser construidos desde cero. La cifra final del gasto fue 3.5 veces superior a lo presupuestado por el país africano durante la presentación de la candidatura. Adicionalmente, el gobierno anunció que la policía de ese país contaría para el torneo con 10.000 efectivos más que eran necesarios para mantener la seguridad. Según la FIFA, el gasto total del torneo fue de 6.269 millones de dólares. La capacidad total que tenían los estadios que albergaron ese torneo era de 587.000 personas. Esto, insisto, sumando todas las capacidades de los escenarios. Y Sudáfrica invirtió 4.284 millones de dólares, siempre hablando en esta cifra, en infraestructura entre aeropuertos, carreteras, estadios y trenes, además de telecomunicaciones. Sin embargo, de acuerdo al propio país sudafricano en su gobierno posterior al Mundial, solamente obtuvo un beneficio del 0.5% de acuerdo a lo invertido. Mientras que la FIFA facturó hasta 1.179 millones de dólares solo en el 2010 por beneficios del Mundial, lo que supuso un 29% más que en Alemania 2006, el Mundial anterior. Pero esto, lo que facturó la FIFA en el 2010, hay que sumarle lo que facturó en los 3 años posteriores, hasta 2013, antes del inicio del Mundial siguiente del 2014, cuando en los 3 años posteriores la FIFA llegó a facturar por beneficios que todavía se le daban del Mundial de Sudáfrica
alrededor de 3.655 millones. Sudáfrica, pese a lo que muchos creen, llegó al 2010 para organizar este campeonato del mundo como la principal economía del continente africano. Muchos relacionan un país africano y creen que todo el continente africano es un continente pobre. Y en el caso de Sudáfrica estamos hablando de tal vez la excepción. Sudáfrica, como les decía, era la primera economía del continente africano en ese momento, y además la economía sudafricana ocupaba el puesto 32 en el mundo, una de las principales economías de todo el mundo era Sudáfrica, por lo cual contaba con los recursos también para organizar un evento importante, pese a que, insisto, le dejó pocas ganancias esto, pero va más allá del tema de si contaba o no con dinero, sino por cómo fueron las reparticiones. Ahora, en lo que se refiere al mundial anterior al de Sudáfrica, al de Alemania 2006, tampoco dio grandes réditos. Pero esta situación no solo se limita al fútbol. Hay que decir que, por ejemplo, en las Olimpiadas pasa algo similar. Y muchos de los lugares que se construyen para este tipo de eventos no tienen ningún tipo de utilidad después de que termina el certamen. Si hacemos un recuento, por ejemplo, de lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, el evento llegó a costar 11.000 millones de dólares. 3.000 en lo que se refiere a construcción y mejoramiento de centros deportivos y el resto en lo que se tiene que ver a infraestructura y transporte. Sin embargo, un año más tarde de la organización del torneo, el déficit fiscal del país subió en un 5%. Un tema interesante sobre esto es que el país anfitrión de un mundial se elige con 6 años de anticipación para prever la ocurrencia de cualquier tipo de eventualidad. Es decir, que se tiene el tiempo suficiente, pero salvo una guerra, que ha llegado a darse el caso, recordemos, en la Segunda Guerra Mundial, siempre hay un mundial. Han habido casos en donde se ha hablado sobre una posible suspensión o cambio de sede del torneo. Por ejemplo, en el mismo Sudáfrica 2010, cuando se decía que los estadios no estaban tan avanzados y que podía haber un cambio de sede, finalmente Sudáfrica mantuvo la organización. Pero más allá de esto, los gastos son siempre grandes y los beneficios pueden llegar a serlo, pero no necesariamente para el país organizador. Esto depende mucho de si el país anfitrión tenía ya los recursos no económicos, sino de infraestructura lo suficientemente avanzados para no gastar en los mismos a la hora de hacer el evento. Hay que decir que Sudáfrica tuvo que construir, por ejemplo, un nuevo aeropuerto internacional en Durban, además de un tren de alta velocidad entre el aeropuerto y el centro de Johannesburgo. Y estas son algunas de las cosas que tuvo que Sudáfrica pues hacer una inversión grande para poder tener la sede de ese campeonato, porque eran exigencias que la FIFA le pedía para tener la comodidad de las diferentes delegaciones. Ahora, hay sectores en los países organizadores de los campeonatos del mundo que tienen ganancias y tienen también otras pérdidas cuando se da un evento de estos. Se analiza que el Mundial de Sudáfrica 2010 dejó alrededor de 2 billones de dólares para la industria y el turismo, el cual puede sacar réditos con agencias, por ejemplo, agencias de viajes, y el mismo gobierno que pudo recibir la llegada de muchos turistas que dejaron ingresos para el país.
además de la cervecería principal de este país africano, que tuvo un incremento en ventas durante ese tiempo del Mundial en alrededor del 5%. Además, se indica que 415.000 trabajos fueron nuevos durante este tiempo, y esto se basa en, por ejemplo, empresas de ropa deportiva, industria, construcción y hotelería, los puestos que principalmente tienen ganancias cuando se organiza un campeonato del mundo en fútbol. Además, según el Departamento Nacional de Turismo de Sudáfrica, 309.554 personas fueron las que llegaron al país para ver los partidos del Mundial, y el dinero gastado por los turistas llegó a ser de alrededor de 390 millones de dólares. Esto obviamente es lo que puede dejar como ganancia un campeonato del mundo, pero si vamos en comparación con el tema de los gastos, obviamente hay una diferencia enorme. Por esto es lo que decíamos, que Sudáfrica, haciendo ya la comparación entre ingresos y egresos, tuvo apenas una ganancia del 0.5%. Para Alemania 2006, por ejemplo, se invirtieron 3.700 millones y hubo alrededor de 20 millones de visitantes. El turismo reportó ganancias de 300 millones adicionales al último periodo de ese país, además de la creación de 50.000 empleos. Esto sin contar la puesta en valor de la marca país, es decir, lo que el país ganó en cuestión de publicidad, de todo lo que salió a la imagen de lo que representaba Alemania en ese momento, como una Alemania plural y tolerante, que fue lo que trató de justamente dar o dejar en claro el país germano durante el 2006. Entonces, en esta primera parte hacemos un análisis de lo que fue Sudáfrica 2010, los gastos, las inversiones, los ingresos que tuvo, y también lo que fue Alemania en el 2006, tomando en cuenta que hay muy poca ganancia para un país que tuvo que hacer gastos que yo creo serían similares a los que se deberían hacer en el Ecuador, porque estamos hablando de un país que tuvo que invertir mucho en cuestión de escenarios deportivos, de infraestructura, de todo el tema de carreteras, de telecomunicaciones, porque no es fácil la organización de un campeonato del mundo cuando estamos hablando de una sede que no ha tenido eventos de estos en anteriores ocasiones. Ya en el próximo video miraremos cómo Brasil, en cambio, organizó el Mundial, cuáles fueron las exigencias del organismo para Brasil, qué le dejó a Brasil ese Mundial, y también lo que pasó con los siguientes torneos y las conclusiones del caso. En fin, con esto llegamos al final. Como siempre, gracias por seguirnos. Suscríbanse al canal para más informaciones y novedades que les estaremos llevando. Cualquier pregunta, comentario o sugerencia, háganlo saber en la caja de comentarios y estaré para responderles. Compartan el video para que llegue a más personas. Gracias a todos y saludos cordiales.